Hola señora Bonita, excelente día tengan todos ustedes que nos acompañan. Pónganse cómodos porque ya viene la información. Mi nombre es Ortega Juárez de Ana Laura. Bienvenidos una vez más a ese su canal, Santuario del Derecho, el único canal que te mantiene informado acerca de todo lo relacionado con el derecho. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José y el objetivo del siguiente video es explicar con ayuda del licenciado don Eduardo García Maínez una introducción al derecho, más específicamente la naturaleza del derecho. Este video tiene como objetivo 3 puntos: ofrecer una visión de conjunto del derecho, estudiar los conceptos generales del mismo y ofrecer ejemplos que se presentan en la vida cotidiana. Con respecto al primer punto, queremos ofrecer a todos los alumnos que inician en las materias jurídicas una visión del conjunto del derecho, es decir, de las fuentes, la clasificación de las normas jurídicas, las ramas del derecho positivo, la clasificación del derecho, la importancia del derecho y así sucesivamente. Con respecto al siguiente punto, su importancia se justifica por otro orden de consideraciones. Existen en el derecho dos clases de conceptos, los generales y los particulares. Estas se aplican a todas las ramas del derecho. También explicaremos los conceptos generales del derecho y a las disciplinas jurídicas. Y con respecto al último punto, después de conocer todos los conceptos y tener una visión más clara acerca del mismo, para que comprendan mejor estos conceptos y no solo quedarnos en la teoría. Todo esto nos ayudará a comprender mejor el derecho y cómo funcionan las leyes en nuestro país y nuestra comunidad. Lo primero es el derecho que debemos saber, basándonos en los conceptos que nos da el gran maestro Eduardo García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho. El libro nos dice que la ley natural es la explicación de las relaciones constantes entre fenómenos, pero en cambio las normas provocan un comportamiento. Para aclarar más acerca de las diferencias de estos dos conceptos, les diremos algunos ejemplos de la vida diaria. Un muy claro ejemplo de las conductas es saludar con respeto a las personas mayores, pedir la palabra y el turno para poder hablar. Así, un ejemplo de la ley natural constituye una ley que debe ser cumplida obligatoriamente. Un claro ejemplo es lo que nos sucede como estudiantes. Sabemos que cada maestro merece un respeto. Es una norma de conducta que debemos considerar. Pero ¿qué sucede? Que tenemos la decisión de cumplirla o no. Pero considerando la ley natural, los maestros lo aplican en contactos de aprendizaje que nos hacen firmar. Y al firmarlo tenemos que cumplir cada punto establecido. De no hacerlo tenemos una sanción y por lo tanto lo vemos afectado en nuestras calificaciones. Exacto. Claro que sí, es tan claro. ¿Cómo? Bueno, la mayoría de los estudiantes nos puede llegar a pasar o nos ha pasado en algunas ocasiones. Bueno, ya, que otras normas influyen en nuestro comportamiento conforme a lo que vivimos día a día. Bueno, contamos con normas morales, normas religiosas y también con el convencionalismo social. Eduardo García Maínez nos dice que esto es acerca de lo independientemente de la experiencia. Nos recalca también que la positividad de las normas es por esencia contingente, ya que las personas con cuya conducta rigen como seres dotados de albedrío son capaces de violarlas. ¿Y qué quiere decir albedrío? Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones. Bueno, también, sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones. Bueno, ahora que lo mencionas, y bueno, es muy cierto y las personas que nos escuchan no me dejarán mentir, que debido a la libertad de cumplir o no con las normas, ocasiona un gran disgusto con las personas que no cumplen esto. Claro que sí, me ha tocado ver que las personas no cuentan con esa moralidad en algunos lugares públicos. Por ejemplo, al hacer una fila al comprar un objeto o obtener algún servicio y llegan personas embarazadas o con alguna discapacidad, hay ocasiones que no les damos la prioridad para adquirir algún producto o servicio con facilidad. Bueno, se supone que las normas morales fueron creadas para regir el comportamiento y así obtener una mejor convivencia. Sí, ¿sabes? Y nos queda claro que las normas morales son autónomas, dictadas por la sociedad a partir de algunos análisis de convivencia individual. Pero de todas formas, en algunas ocasiones vemos con claridad que debido por la falta de sanción no son cumplidas. Bueno, tengo una duda. Acerca de las diferencias entre normas morales y normas religiosas, ¿hay alguna similitud o cómo podemos diferenciarlas? Esa es una excelente pregunta. Bueno, como ya lo mencionamos, las normas morales son autónomas, en cambio las normas religiosas son heterónomas. Sí, pero ahora en una explicación más clara y que la podemos entender.
Eso quiere decir que las normas religiosas son hechas por Dios, se consideran normas obligatorias para que el hombre alcance la santidad. Por supuesto, es tan claro. Sí, por ejemplo, las normas de no mentirás, no robarás y entre otras, y tal vez tengan sanciones, pero no terrenales, sino más bien divinas. También nos encontramos en nuestra vida cotidiana, los llamados convencionalismos sociales, según Baines. Es algo que se impone diciendo cómo debe ser o llevar a cabo, ya que si no se cumple esto sería un comportamiento normal. Bueno, ya hablamos de que las normas religiosas, morales, no cuentan como una sanción por la ley. Entonces, ¿para qué son hechas estas normas? ¿Acaso no hay otras normas que sí sean obligatorias? Por eso mismo fueron creadas las normas jurídicas, las cuales tienden a lograr un orden social justo. Tal vez algunas personas tengan dudas, que si las normas jurídicas se oponen a las normas morales y religiosas. Bueno, la respuesta es que no. Estas normas no se oponen a las demás, más bien se complementan y acompañándolas de una sanción efectiva de su incumplimiento. ¿Y cuáles son esos elementos de las normas jurídicas? Bueno, encontramos dos elementos, el sujeto jurídico y el objeto jurídico. ¿Y cuál es el sujeto jurídico? El sujeto jurídico se considera todo aquel que sea capaz de valer sus derechos y asumir sus obligaciones. Vaya, ¿y el objeto jurídico? El objeto jurídico está protegido por las leyes penales, ya sea la integridad o las propiedades privadas, entre otros. Bueno, una de las características de las normas jurídicas es que son unilaterales y bilaterales. Basándonos en los que dice el gran maestro Eduardo García Maínez en su libro, menciona la diferencia entre estas características. Bien amigos, ahora hablaremos acerca de la unilateralidad y la bilateralidad. ¿Qué es la unilateralidad y la bilateralidad? Pues de acuerdo al libro de Eduardo García Maínez, en el capítulo 2, dice que en la unilateralidad se hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. ¿Y en la bilateralidad? Son las normas que a la vez que imponen deberes, conceden facultades. Entonces la unilateralidad, solo una de las partes está obligada o realiza el acto, o a ella misma se obliga. Puede ser obligada y también puede obligarse ella misma. Un ejemplo es cuando un sujeto hace su testamento, ya que lo está haciendo bajo su propia voluntad, mientras que en la bilateralidad encontramos siempre a otra persona que está facultada para lo prescrito, es decir, la ejecución de un acto conforme o contrario a una norma ética. Muy bien, quedan muy claros esos dos conceptos, pero ¿alguno de ustedes, amigos, sabe qué es la interioridad y la exterioridad? La exterioridad son aquellos actos que podemos percibir por los sentidos, es decir, que no consideran los motivos que el sujeto tuvo para actuar conforme a la norma o contra ella. Esto quiere dar a entender que las normas exteriores no son exigentes, pero ya no importa si el sujeto se adhiere al valor protegido por la norma. Exacto, mientras que en la interioridad es lo contrario, estas normas son mucho más exigentes, porque es necesario que el sujeto se adhiera internamente a la norma y actúe motivado por el valor protegido por ella. Oigan amigos, yo tengo una duda más. Escuché a un abogado hablar acerca de la coercibilidad y la incoercibilidad, pero no me quedó claro. ¿Alguno de ustedes sabe? Claro amigo, la coercibilidad se trata de una fuerza legal y legítima para hacer valer la norma. Claro, a uno de mis vecinos le pidió 3 citatorios para que se presentara ante la ley y a los 3 les hizo caso omiso. Entonces bajó la policía hasta su casa con lujo de violencia. Este es un claro ejemplo de coercibilidad. ¿Y la incoercibilidad? La incoercibilidad, según el libro de Enrique García Maínez, en la página 21, dice que es en absoluto a lo contrario de la coercibilidad, es decir, que las normas deben efectuarse de manera espontánea bajo su propia voluntad y que sin que se le obligue. A mí me quedó más que claro. Pues ahora que todos están dando a conocer sus dudas, yo también tengo una duda. ¿Qué es la autonomía y la heteronomía en el derecho? Eso yo lo sé. La autonomía son normas que nosotros mismos nos proponemos a cumplir. Yo de una vez dije que quería cada fin de semana visitar a mis abuelos.
¿Eso es autonomía? Claro, es un gran ejemplo. Mientras que la heteronomía son las leyes establecidas por el Poder Legislativo y que son impuestos muy independientemente de nuestra voluntad. Es decir, no la creamos nosotros mismos, solo se nos impone. Oigan amigos, ¿y alguno de ustedes sabe el concepto de derecho? Sí, yo sé algo acerca del concepto de derecho. ¿Y qué sabes al respecto, Feli? El derecho, de acuerdo al libro de Eduardo García Maínez, en el capítulo 4 dice que el derecho es un conjunto de normas, es decir, reglas que además de imponer deberes conceden facultades. Yo sé que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en sociedad susceptible de aplicar una sanción al que viola dichas normas, según Bravo González Agustín, Derecho Romano, página 20. Pero también existe el derecho positivo y vigente. Así el derecho positivo es el conjunto de disposiciones legales escritas, vigentes en un Estado, dictadas por sus órganos competentes. Como por ejemplo, por el Poder Legislativo, Congreso o Parlamento. Exacto, así mismo. ¿Y el derecho vigente? Es aquel que se halla en vigor, inmerso en un área territorial en específico. No entiendo. Sí, amiga, se trata de un conjunto o serie de parámetros o normas que rigen en un lugar y tiempo determinado. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las fuentes históricas del derecho? Pues yo sé que la palabra derecho deriva del latín directus, que significa enderezar, alinear de un objetivo recto, igual, seguido sin torcerse para ningún lado. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ernst Boni Eiki. Bien, compañeros, cambiando un poco el tema, hablemos de las fuentes del derecho. Un tema igual de interesante que las demás ya tratadas son los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del derecho. O bueno, otro concepto que se le puede dar podría conocer como el lugar de donde nace o emana la ley. Exactamente, compañeros, dichas definiciones basándonos en Pérez Nieto y Villoro. Maínez señala tres acepciones de fuentes, las cuales son fuentes formales, reales e históricas. Por fuente formal entendemos que los procesos de creación y las normas jurídicas, también que las fuentes reales a los factores y los elementos que determinan el contenido de tales normas. Y las fuentes históricas se aplica a los documentos, por ejemplo, inscripciones, papiros, libros, etc., que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Cabe mencionar que el ordenamiento de estas en México es de la siguiente forma. Formales, que son aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifican las normas jurídicas, dotándolas de juridicidad, es decir, validez. Y las fuentes reales o materiales, que son aquellos contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como lo son valores o principios morales, principios sociales, costumbre, criterios, etc. Y finalmente tenemos las fuentes históricas, que son aquellos documentos o textos de derecho positivos no vigentes, que finge como aspiración o antecedente de la formalización del derecho. En las fuentes formales encontramos las fuentes directas e indirectas. Las directas son la legislación, costumbre y los tratados internacionales. Por otro lado, las fuentes indirectas son la jurisprudencia, los principios generales del derecho, las cuales son igualdad, libertad y justicia, y finalmente la doctrina. Y bueno, ahora ¿qué sabemos de la ley? hablando en el ámbito del derecho. Claro, bueno, pues la ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad y su conjunto. Entre las principales características que tenemos de la ley están: la ley es general, abstracta, impersonal y obligatoria. Bueno, a lo que se refiere mi compañera Feli con general es de que la ley es dirigida a todas las personas que reúnan las condiciones previstas por ella. No solo una, sino a todas, y abstracta, debido a que está hecha para aplicarse en un número indeterminado de casos. Así es, impersonal, ya que la ley está creada para aplicarse a un número indeterminado de personas, y no a alguna en específico, y obligatoria, ya que debe de cumplirse aún en contra de la voluntad de las personas. Bueno, y pasando a otro tema que está muy interesante y que es estoy muy segura que es de suma importancia conocerla, vamos a ver el proceso de creación de la ley. Dicho proceso es conocida como proceso legislativo, el cual corre a cargo
normalmente de los diputados y senadores. Sin embargo, el legislativo, la creación de leyes, el Congreso de facultades temporales del Poder Ejecutivo para legislar, originándose de la unión de las personas en un solo individuo, es decir, el presidente. Bien, el proceso legislativo pasa por las siguientes fases: la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. En el primer punto se presenta la ley ante el Congreso de la Unión. La formación de las leyes puede comenzarse en cualquiera de las dos cámaras, es decir, en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, con excepción de los proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre el reclutamiento de tropas, todas las cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley puede sufrir modificaciones o más bien puede ser rechazado. Y abarcando el segundo punto y la tercera, tenemos que en la discusión las cámaras deliberan acerca de las iniciativas para determinar si son o no son aprobadas. A la cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley se le llama cámara de origen, a la otra se le denomina revisadora. Posteriormente sigue la aprobación, donde es necesario que se acepte el proyecto de ley por las cámaras. Aprobando un proyecto en la cámara de su origen, pasarán para la discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, la aprueban, se remitirá al Ejecutivo para que lo acepte o la rechace. Si algún proyecto fue rechazado en su totalidad por la revisadora, pasará de nuevo la de origen, con las observaciones que se le hagan. Y si algún proyecto fue desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisadora, la nueva discusión versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterar de alguna manera los artículos antes aprobados. Todo proyecto de ley que fue desechado en la Cámara de su origen no podrá volverse a presentarse en las sesiones del año. Luego entonces tenemos el cuarto punto. La sanción se refiere a que una vez aprobado un proyecto de ley por el Congreso, pasará al Poder Ejecutivo, para que haga las observaciones que estime convenientes. Se denomina sanción a la aceptación de un proyecto hecho por el Poder Ejecutivo, el cual es a cargo del presidente. La facultad que tiene el Ejecutivo de hacer observaciones a los proyectos de ley se llama derecho de veto. Y entonces sigue la publicación, la cual se refiere a que las leyes, para que surtan sus efectos, tienen que ser dadas a conocer a quienes deben cumplirlas. No basta la aprobación de las cámaras y del presidente de la República, sino que es necesario e indispensable que sea conocido por todos los habitantes del país. Para tal efecto es necesario que se publique en el periódico oficial del Estado, llamado Diario Oficial de la Federación, después de lo cual se reputa conocido por todos. Y finalmente tenemos la iniciación de la vigencia. Esta es cuando entra en vigor una ley y con toda su fuerza obligatoria. Dos sistemas existen para que las leyes inicien su vigencia: sucesivo y sincrónico. El sucesivo está regulado de la siguiente manera: las leyes, reglamentos circulares o cualesquiera a otras disposiciones de observación general obliga y las surten efectos 3 días. 3 días después de su publicación oficial. El tiempo que existe entre el momento de la publicación de la ley y aquel en que comienza su vigencia se denomina vacatio legis. El sistema sincrónico consiste en que si la ley, reglamento circular o disposiciones que observan generalmente fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día con tal de que su publicación haya sido anterior. Y bueno, continuando con el tema de la ley, ahora hablaremos sobre cómo se inicia su vigencia y sobre todo eso nos hablará de eso nos hablará nuestro compañero. Para empezar, hay dos sistemas por los cuales se inicia su vigencia, las cuales son el sucesivo y el sincrónico. El sucesivo ordena que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publica el diario oficial, 3 días después de su promulgación. Y por otro lado, el sistema sincrónico establece que la ley entrará en vigor en todas partes, el día preciso que la propia ley fije. ¿Hay alguna forma de que se pueda exigir la vigencia de la ley? Sí, claro, una forma puede ser la derogación, que se encarga de suprimir solamente algún o algunos preceptos de la ley.
y la otra forma es la abrogación, la cual quita en su totalidad la ley. Otro tema muy importante que causa mucha controversia es la ignorancia de la ley, que pasa en esos casos donde la persona no es conocedora. Pues es algo muy sencillo de comprender. Este es un principio que establece que la ignorancia de las normas o leyes no es excusa de su cumplimiento a la persona. Y sobre la retroactividad de la ley, ¿qué nos pueden contar? Esta es una propiedad de algunas normas jurídicas de surtir efectos sobre hechos sucedidos con anterioridad en su promulgación. Esto solo procede en lo que le favorezca a la persona y no en lo que la perjudique. El derecho se clasifica en distintas ramas y una de ellas es el derecho objetivo u subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres en la sociedad y que impone coactivamente en el Estado. El derecho subjetivo se define como la facultad o facultades que la norma jurídica otorga y reconoce al sujeto y que deben respetar en su ejercicio total con las demás personas. No olvidemos también que el derecho público, privado y social, de las cuales les hablaremos enseguida. Empezaremos con el derecho público. Este se divide en el derecho internacional público, que es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones del Estado a Estado, así como los organismos de control internacional. El derecho constitucional es el cual determina los elementos constituidos de Estado, y el derecho administrativo es aquel que sistema de normas que tiene por objetivo específico la regularización y realización de la administración pública. Dentro del derecho privado tenemos derecho internacional privado, cuya función propia consiste en determinar la nacionalidad de las personas. Derecho procesal son las disposiciones que rigen la organización y la forma de hacer promociones ante el mismo poder. Derecho civil son las normas que determinan las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, como el nacimiento, mayoría de edad, situación jurídica, entre otros. Derecho mercantil, que se encarga de regular los actos de comercio, la actividad de los mercantes y las sociedades mercantiles, títulos y operaciones de crédito, así como la organización de las empresas. Por último, el derecho social es el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en la sociedad. Y para finalizar con todo este tema del derecho, me gustaría informar de la importancia de este en la sociedad, que se conforma por el conjunto de instituciones y normas jurídicas protectoras de las clases sociales, que tiene por objeto asegurar la convivencia de los diversos sectores demográficos de una sociedad dentro de principios de justicia y equidad. Damos las gracias por habernos acompañado en esta transmisión y esperemos y que la información aquí compartida haya sido de utilidad, pues como bien lo hablamos, hay temas que eran de gran importancia conocer cada uno de nuestros derechos, así como también nuestras obligaciones. Bueno amigos, la conclusión de las normas de conducta son tan obligatorias que todos los ciudadanos debemos cumplirlas para que entre todos tengamos algún respeto. Hay otras normas que van influyendo en nuestro comportamiento conforme a lo que vivimos día a día. Son varias las ocasiones que al no poder cumplir las normas morales provocan disgustos con las personas que sí las llevan a cabo, pero son tan pocas las personas que no cumplen con las normas, ya que es culpa del hombre por las que existen. Estas normas fueron creadas por el comportamiento que nosotros vamos generando, ya que las normas morales fueron creadas para regir el comportamiento y así obtener una mejor convivencia según las normas. Varios ciudadanos creemos que las normas religiosas son hechas por un Dios, así que las personas que creemos las normas tenemos que llevar a cabo, porque nosotros nos ponemos algunas sanciones al no cumplir con las normas. Nuestro proyecto nos hace darnos cuenta qué normas podemos llevar a cabo y cómo, para poder tal vez ser un buen ciudadano y tengamos algún respeto entre nosotros mismos. Con este proyecto nos está desarrollando algunas habilidades para poder ayudarnos entre sí. Y bueno, para finalizar con este tema de la ley y su vigencia, ya vimos dos formas por las cuales se puede iniciar dicha vigencia, las cuales son la sucesiva y la sincrónica. Ambas tienen el mismo fin, que es reconocer a cualquier ley. La diferencia es que su rango de tiempo para que entre en vigor cambia. También aprendimos sobre cómo se puede extinguir la ley, y que al igual que las
dos formas anteriores cumplen con el mismo propósito parcial o completamente. Por último y no menos importante, hablamos de la importancia del derecho en la sociedad, ya que sin esto todos harían lo que quisieran y no habría un orden, y eso generaría muchos problemas tanto económicos como sociales. Por eso es esencial ser conocedor de nuestros derechos, para que el día de mañana seamos personas de bien y no nos dejemos influenciar por malas acciones que percibamos a nuestro alrededor. Para terminar, quisiera comentarles que es muy importante conocer estos temas, ya que, por ejemplo, conocer las fuentes del derecho te permite saber el origen de las leyes, derechos y que se clasifican de diferente forma. Por otra parte, tener conocimiento del proceso legislativo es de mucha importancia, pues en ocasiones muchos son castigados aplicando leyes que todavía no están establecidas en el diario oficial de la Federación, y la ley no se aplica hasta que esté publicada en dicho documento. De esta forma, uno puede defenderse ante este tipo de situaciones. Es también importante conocer el proceso legislativo para saber si realmente siguen este procedimiento para establecer las leyes, porque como se había explicado con anterioridad, en este proceso tienen que participar los tres poderes, cada uno ocupando un perfil diferente, pero al final participan todos. Y si la mayoría decide que la ley es correcta, entonces y solo entonces la ley se considera aprobada. Pero además, dichas leyes tienen que ser para mejorar el país, o por lo menos eso se supone. También quisiera darles un ejemplo de las fuentes reales, que serían las normas que uno mismo se establece, por ejemplo, llegar temprano a la escuela. En cambio, las fuentes formales son las normas de carácter jurídicas, y que al no cumplirlas se aplica una sanción, por ejemplo, los tratados internacionales. Y las fuentes históricas son aquellos documentos que, aunque ya no están vigentes, alguna vez la estuvieron y regían el país, y es muy importante conocerla, debido a que con ello nos damos cuenta cómo hemos evolucionado en las normas jurídicas. Y bueno chicos, como mi conclusión, en el derecho podemos tener nosotros mismos la iniciativa de hacer el cumplimiento de nuestros deberes. Un claro ejemplo es cuando antes de fallecer hemos hecho nuestro testamento y lo hacemos por nuestra propia voluntad sin que nadie nos obligue. Ese es un claro ejemplo de unilateralidad. Y también con este método o este testamento evitamos conflictos entre nuestras familias. Caso contrario a la bilateralidad, que en este caso tenemos la obligación de hacer cumplir nuestros deberes. Por ejemplo, cuando vendemos una casa tenemos que hacer un contrato de compraventa para así poder hacer válido esta operación. Además de que si nos la hacemos valer puede entrar la coercibilidad, que es una fuerza legal y legítima para hacer valer la norma. Por ejemplo, cuando hacemos caso omiso a una demanda y no respondemos a la cita que se nos hace en los 3 sectores que se nos mandan, en ese momento la policía asignada va por nosotros hasta nuestro domicilio con lujo de violencia. Eso es la coercibilidad, una fuerza legal y además legítima. Caso contrario, la coercibilidad, que se dice que las leyes deben ejecutarse de manera pacífica y espontánea. Todos estos conceptos que se mencionan en el video tienen su contraparte, es decir, su parte buena, que puede ser pacífica, y su parte mala, donde entra la fuerza.